buenas tardes a todos, bienvenidos aquí a este taller sobre el poder emocional, ¿no? Antes de nada, gracias por acudir, por asistir. Y bueno, como sabéis, no sé si lo sabéis, pero me imagino que sí, si no, pues nos presentamos. Sí, yo soy Daniel Piñero. Yo soy Miguel Ángel Díaz. Juntos nos denominamos Coaching Pop y lo que hacemos son cursos y talleres de desarrollo personal enfocado en comprendernos y conocernos más a nosotros mismos, ¿vale? Así que hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, que es el tema de la dependencia y el estado emocional, el poder de las propias emociones, ya sean de forma consciente o inconsciente. Ahora después abordaremos ese tema. Y sobre todo asociado también al tema del amor, ¿no? Porque ¿qué es el amor, no? Muchas veces pensamos en esa palabra y es como que, hay personas que piensan el ideal, ¿no? El amor es lo ideal, ¿no? Lo que me va a llevar a la felicidad. Otras personas es el sufrimiento. El amor me ha llevado siempre al sufrimiento, ¿no? Y entonces, bueno, hay que verlo desde la perspectiva de que el amor va a ser en función de lo que yo me permita en primer lugar a mí mismo, ¿vale? Entonces el poder emocional se lo damos a aquello que creemos necesitar, y de eso vamos a hablar en todo el taller de hoy. Ahí está. ¿Vale? Bueno, como siempre hacemos, es un taller expositivo pero también práctico. Vamos a trabajar con unas herramientas que siempre hacemos en nuestros talleres y cursos, que tenéis ahí todos, cada uno de vosotros, en un portfolio. Tenemos una dinámica que ahora después iremos trabajando progresivamente a la misma vez que vamos exponiendo y hablando del tema que toca en el día de hoy. Lo que sí os pedimos es que no os pongáis a cotillear qué hay por detrás, ni nada. Ahora levanta más ganas de verlo, ¿eh? Simplemente dejaros llevar, trabajarlo sobre la marcha, disfrutar también el taller, porque de lo que se trata es de disfrutar a la misma vez que nos conocemos mejor a nosotros mismos, claro. Porque no está reñido. Y como siempre decimos, no hace falta estar en un estado, en un comportamiento de seriedad y de sobriedad para que haya más verdad detrás de eso, ¿no? Muchas veces en las emociones, precisamente lo interesante es que estemos en relajación, que no estemos en una tensión de que hay que estar de un modo concreto, obligarme a no destacar o a no llamar la atención. No, aquí queremos que seáis vosotros mismos, que estéis relajados, que si queréis preguntar algo, levantéis la mano o directamente digáis, oye, que quiero hacer una pregunta, y la hagáis, porque de lo que se trata es de comprendernos, no de retenernos, ¿vale? Claro. Y muchas veces nos comprendemos cuando hay también una expresión de algo que están diciendo y que no me parece bien, o que me parece bien y que me gustaría contar algo al respecto, o dar un matiz diferente que a lo mejor no hablamos, porque intentamos concentrar en muy poquito tiempo algo que realmente tiene muchísimas variables y muchísima profundidad, ¿vale? Así que os invitamos a que participéis, ¿vale? A que no os quedéis simplemente calentando el asiento, que hace calor, ¿no? ¿Vale? Muy bien, lo dicho, vamos a comenzar viendo un poquito sobre qué es eso que llamamos poder emocional, ¿vale? En tu caso, ¿cómo te llamas, perdona? ¿Yo? Sí, María. María. ¿Tú por qué has venido, María? ¿Por qué te apetecía venir a un taller sobre el tema de luchar por amor o del poder emocional? Porque me interesaba, sin más. Vale. Mi amiga Patri me ha pinchado y yo tenía muchas ganas de venir. Ah, que vienes por tu amiga Patri, ¿no? Vale, ¿y tu Patri por qué vienes? Se ríe, ¿eh? A mí me encantan los talleres, ya lo sabéis, me aporta muchas cosas y bueno, el tema del amor en sí ya ese es mi tema favorito. Perfecto. Muy bien. Muy bien. ¿Y en tu caso, tú por qué vienes? ¿También por alguna amiga? Yo vengo ¿También por Patri? Por las otras dos, ¿no? No, pero yo también emocionalmente soy una persona que vivo muy subyugada, ¿no? Por mi estado emocional, mis emociones, he sufrido ansiedad o sufro ansiedad y es todo, pienso mucho, le doy muchas vueltas a las cosas Vale. Vale. Por eso. me interesaba. Muy bien. Perfecto. ¿Y tú, María José, por qué has venido a este taller? Uy, yo porque tengo 18 problemas con las emociones y tengo que crecer para aprender. Perfecto. Vale. Bueno, pues vamos a empezar con esa parte, que es realmente eso que llamamos estado emocional, ¿no? O emociones, ¿no? Porque el taller, si os dais cuenta, es poder emocional, lucha por amor. Y muchos preguntaréis, bueno, ¿y qué tiene que ver exactamente el amor con el poder emocional? Pues realmente tiene muchísimo que ver. Porque, ¿qué es el amor? Y eso es una buena pregunta, ¿qué es el amor? Porque muchas veces lo que llamamos amor es depositar un ideal que quiero tener en mi vida y que me venga de fuera. Ese es un tipo de amor que al final se convierte más en una necesidad de poseer algo externo para sentirme amado en mí. Claro, digamos que tenemos que darnos cuenta que el concepto de amor que yo tengo, en el fondo tengo que llegar al quid de la cuestión de por qué tengo ese concepto y qué trato de conseguir con él, ¿no? Porque es lo que decíamos antes, ¿no? Yo tengo
una perspectiva de felicidad en mi vida, que para mí felicidad es amor. Pero ese amor me tiene que llegar de una forma muy concreta, sin darme cuenta de, en primer lugar, cómo me relaciono yo conmigo. Y ese sería el primer punto, ¿no? ¿Mi concepto de amor parte de lo que viene de fuera o parte del concepto que yo me niego a mí mismo? Porque claro, si parte del concepto que yo me niego a mí mismo, entonces será una necesidad. El amor se convertirá en una necesidad de que los demás completen algo que yo a mí mismo no me estoy dando. Claro. ¿Vale? Y claro, ¿qué ocurre si al final el amor es una necesidad? Que tendré que tener, entre comillas, la capacidad o el poder de tener las armas para conseguirlo. Y al final eso, al final es luchar por conseguir el amor externo, en vez de darme cuenta de que puedo amarme en mí. Y además tenemos una buena noticia. Todos tenemos ese amor internamente realmente. O sea, no es algo que tenga que construir o tenga que aprender, sino que es algo que ya está en nosotros, pero que nos olvidamos de, digamos, sí, reconocérnoslo. Nos olvidamos de reconocernos ese amor. ¿Por qué? Porque voy aprendiendo, en primer lugar, que hay cosas de mí que no puedo expresar. Digamos que tenemos un recorrido, ¿no? Y normalmente estamos acostumbrados a evaluarnos en función a cómo me percibo en este mismo momento, sin darme cuenta de que mi percepción que tengo de mí ahora es una consecuencia de cómo me he estado relacionando a lo largo de toda mi vida. Entonces yo no puedo ver dónde está mi poder en cuanto al amor si no me di cuenta de que ese recorrido lo único que ha ido es enterrando el amor que yo me tenía que dar a mí mismo. Entonces lo primero que tenemos que hacer es empezar a darnos cuenta de qué es lo que he olvidado darme yo a mí. Si yo no me di cuenta de todo lo que he olvidado, de cómo me estoy comunicando ahora mismo, no puedo sacar a relucir ese amor. Y por lo tanto voy a tratar de construir algo que es muy complicado y que se hace tremendamente duro, porque es que no depende de mí, depende de las circunstancias, depende de mi familia, depende de tener una pareja, depende de 1000 cosas que yo no puedo controlar. El problema es que quiero hacerlo. Como quiero controlar mi vida, al final nunca tengo el amor, porque lo que busca mi control nunca se va a dar. A lo mejor se da en un momento determinado de mi vida. Ahora está todo perfecto. Pero como tengo miedo a que eso que es tan perfecto se vaya, al final ¿qué ocurre? Que se va. Y se vuelve imperfecto porque al final ni lo disfruto. Claro. Esto es como decimos siempre, como cuando para Reyes éramos pequeños a lo mejor, bueno, que digo pequeños, ahora también. Yo llego a Reyes y tengo muchas ganas de que me regalen cosas, ¿no? Llega Reyes y ay, qué ganas tengo de tal cosa, a ver si me llega el regalo, y cuando lo tengo, pero se me acaba al final. La emoción, la ilusión, digamos, que me hace tener ese regalo, va bajando, y al final necesito tener otra cosa para nosotros llamamos sentirme otra vez, digamos, más ilusionado. El síndrome de los Reyes Magos, pero es un síndrome que nunca acaba, ¿no? Yo me acuerdo, y además este ejemplo lo he puesto varias veces, de cuando yo era niño y tenía en mente lo que me iba a dar la felicidad, la nueva videoconsola o el nuevo muñeco, y me lo regalaban, o ese momento era de felicidad absoluta. Me duraba 2 semanas la felicidad. En cuanto lo tenía ya estaba buscando un objetivo nuevo. Pues ¿sabéis qué pasa? Que esa focalización es lo que a día de hoy sigo potenciando. No me di cuenta de que voy de objetivo en objetivo en cuanto al amor también. Tengo este objetivo, en cuanto al alcance, no es suficiente, necesito otro. Cuando tengo el siguiente, este no, el siguiente es el que me va a dar la felicidad. Y siempre estoy de cara al futuro pensando en lo que me va a dar ya, si esto va a ser el culmen. Pero nunca llega, nunca es suficiente. Y el problema es cuando también creo que las relaciones personales que voy creando en mi vida son los juguetes que tengo que ir renovando para que me den esa ilusión que necesito tener. Así que bueno, eso es una buena reflexión. ¿Hasta qué punto estoy no amando precisamente a los demás porque aplico el mismo amor que me doy en mí, que es ninguno? ¿Cuándo somos libres? La libertad no es algo que haya que conseguir, es que la tenemos desde que existimos. El problema es que nos la hemos dejado por el camino, sin darnos cuenta de por qué nos la hemos dejado, ¿vale? Y ese es el punto súper importante, el hecho de darnos cuenta de que el principal problema que tenemos en nuestra vida es que no estamos seguros de ser nosotros mismos. Pensamos siempre que va a llegar una consecuencia negativa si lo somos. Esto surge por algo, evidentemente, no es porque sí, porque el ser humano en sí mismo se ha desconfiado de sí mismo, sino que surge como consecuencia de una experiencia que me ha llevado a pensar eso. En la infancia realmente somos completamente libres, pero ¿qué ocurre? Que esa expresión de libertad empieza a ser agotada por las normas sociales, culturales, familiares, que nos vamos imponiendo porque pensamos que nuestra expresión natural al final va a perjudicar, en primer lugar, a mí. Pienso que se van a alejar de mí,
que no me van a querer, que me van a censurar. Y todos esos conceptos van haciendo que poco a poco vaya coartando mi expresión natural de ser. Claro, que hay un punto fundamental y es el hecho de darnos cuenta de que un sistema de normas, por el simple hecho de ser un sistema de normas, no necesariamente va en contra de mi libertad. Eso es. Ejemplo, yo voy por la calle y el semáforo que se pone en rojo no me coarta mi libertad. Si respeto que hay unas normas y yo después voy a caminar, digamos, cuando se ponga en verde, no me sentiré que me coartan libertad. Pero ¿qué ocurre si realmente sí que creo que el semáforo en ese instante me está coartando mi libertad? Ya voy en contra de la norma. Y cuando voy en contra de la norma, siempre se ha dado previamente lo que nosotros llamamos un almacenamiento defectuoso. Es decir, un momento de nuestra vida, una experiencia en nuestra vida que ha ido asociada con un pico emocional alto, ya sea positivo o negativo, que me ha hecho generar una mente inconsciente, una parte inconsciente, donde intento posteriormente en mi vida volver a alejarme de eso, o sea, intentar alejarme de eso o intentar retenerlo y conseguirlo. Es decir, voy empezando a distorsionar lo que es mi experiencia para intentar ser lo que creo que debo ser o hacer lo que debo hacer o tener lo que debo tener. ¿Por qué? Porque quiero evitar volver a sentirme como me sentí en esa experiencia. Y siempre, siempre, siempre nos ocurre cuando somos pequeños, cuando somos niños. Por eso realmente todo miedo, toda inseguridad, todo problema emocional radica al final en mi infancia. Posteriormente lo que he hecho son réplicas de momentos de mi infancia. Por lo tanto puedo abordar o la réplica reciente o puedo irme al foco raíz. Pero si no me voy al foco raíz, si atiendo solo la réplica reciente, va a volver a generarse, porque sigue habiendo una no aceptación de algo del pasado. Y es muy curioso porque en esa no aceptación diríais, bueno, los momentos entonces están asociados siempre a momentos de sufrimiento, a momentos de dolor, a momentos de censura, de juicio, y no. El pico se da en ambos sentidos, es decir, la euforia positiva, la idealización que yo he hecho en el pasado también me condiciona, porque es lo que mi mente pone en contraposición a lo que estoy censurando. Digamos que yo no puedo censurar algo si no hay algo con lo que lo estoy comparando. ¿Entendéis? Entonces esa comparativa constante de lo que creo que es la felicidad en base a un concepto positivo y lo que contrapongo negativo cuando me falta esto es lo que me lleva a sufrir. El vivir en lo que creo que necesito, porque eso es la felicidad que ya tuve, y lo que me está impidiendo ser feliz, que es todo eso negativo. Entonces, vivimos en un mundo de emociones constantes porque quiero llegar a algo que ya he vivido, pero que en el fondo está idealizado y distorsionado por mi niño. Piensa que necesita ese concepto que ha agarrado en el pasado para luchar contra todo lo malo que le está ocurriendo ahora. La fase 1 del poder emocional, ¿cuál es? La comparativa. Me comparo y según cómo veo que son los demás y que por ende debo ser yo porque esto me genera una respuesta positiva o negativa del entorno, voy impostando lo que es mi personalidad, ¿vale? Claro, no, como decíamos antes, no ocurre nada por impostar un rol determinado en un punto determinado para comunicarme en un entorno determinado. El problema es cuando creo que tengo que ser ese rol, esa máscara impostada, ficticia, digamos, para poder vivir mi vida. Ahí ya estoy rechazando la espontaneidad que tengo innata en mí por la necesidad de tener una respuesta positiva del entorno y por lo tanto no me doy cuenta de que ya tengo una respuesta negativa en mí. Esta espontaneidad es mala. Y claro, desde ese estado que ocurre, que empezamos a ver a ese niño como algo que hay que moldear. Que eso al fin y al cabo es lo que hacemos después cuando tenemos hijos. Creemos que educar es moldear al niño o a la niña, sin darnos cuenta de que precisamente la educación es hacer responsable al niño o a la niña de su propia vida. Si el niño y la niña empiezan a tener inseguridad de ser, mal vamos. El problema es que, claro, si los padres tienen inseguridad de ser, pues ¿qué van a transmitir al niño? Claro. Y después también pasa otra cosa. La mente asocia respuesta positiva el buen camino, respuesta negativa el mal camino. Desde la censura del camino negativo. Entonces, ¿qué pasa? Que voy a tratar de evitar las respuestas negativas a como de lugar. Pero ¿qué ocurre? Que para yo evitar esas respuestas negativas no puedo expresarme tal cual soy. Y eso es lo que el niño interpreta. Tengo que impostar una personalidad que caiga bien a todo el mundo o que luche contra algo que me ha hecho sufrir para evitar esa respuesta negativa. Entonces voy buscando, cuando incluso llegamos a un momento de conocimiento interior, hay una parte de mí que no se da cuenta de que está buscando únicamente lo positivo. Cuando alcance lo positivo,
estaré siendo yo. Por lo tanto, cuando tenga una situación donde al final me focalice solo en lo positivo y donde tenga la respuesta positiva del entorno, entonces que lo estoy haciendo bien. Pensamos que los refuerzos positivos del entorno son los que me marcan el camino correcto de mi vida. ¿Y qué pasa? Que vivo siempre huyendo de una parte de expresión de mí. No, eso está mal porque tienes una respuesta negativa, así que eso no, eso está mal porque hace sufrir a los demás, porque los demás te rechazan, porque no te quieren si eres así. Entonces, claro, como rechazo esa expresión de mí, al final, ¿qué ocurre? Que siempre va a llegar un momento donde esa expresión salga. ¿Por qué? Porque la estoy rechazando. Como no quiero que esté esta expresión en mi vida, me retengo tanto que al final la emoción me puede y llegar a un entorno donde tenga que expulsar toda esa emoción que estoy conteniendo dentro de mí. Antes preguntábamos, ¿cuándo se da la espontaneidad? Y al final hemos llegado a la síntesis de que cuando somos más naturales es cuando somos niños, porque todavía no tenemos un control ejercido por comparativa. Cuando somos niños que todavía no estamos empezando a generar ya esta impostación, ¿vale? Claro, ¿qué ocurre desde esa postura? Si os dais cuenta, llega un punto en el que ser niño, o sea, ser espontáneo, nos lleva perfectamente a tener todo tipo de emociones, ¿a que sí? Porque un niño ríe, llora, se enfada, le da asco las cosas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esas emociones que tanto miedo nos da tener, ¿por qué se dan? Si son naturales. Es natural tener tristeza, tener toda emoción negativa. El problema es cuando quiero, como decíamos antes, retener las positivas. Si quiero retener la positiva, ¿qué ocurrirá cuando me levante y esté triste? Diré, vaya, he empezado con mal pie el día. ¿Qué hago estando triste? No quiero estar triste. Más triste me pongo. Y encima me cabreo. Y como me cabreo, más lloro. Y como más lloro, más me cabreo. Y por tanto, más me menosprecio a mí mismo. Sin darme cuenta de que es tan simple como aceptar la tristeza. Si acepto la tristeza, la emoción durará lo que tenga que durar, pero no la prolongo en el tiempo. ¿Por qué la prolongo? Porque la rechazo. ¿Y por qué la rechazo? Porque quiero prolongar las positivas. Eso es antinatura. Y todos habréis visto como los niños cuando se cabrean o lloran, al ratito se le pasa. Sin embargo, los adultos no hacemos eso. ¿No lo habéis pensado? Porque sí que lo guardamos, exactamente. Porque queremos anclar las emociones que creemos que son las buenas, las positivas. Queremos controlar nuestro estado emocional. Y desde el control lo último que va a haber es libertad de ser. Pero sí frustración, sí inseguridad, infravaloración. U orgullo, si las cosas medio me salen medianamente bien. Pero ¿qué ocurre si el orgullo poco a poco me quedo estancado? Necesitaré más cada vez. Recordad que esto es, como decíamos antes, el regalo nuevo de Reyes. Si ya tengo siempre lo mismo, ya necesito más, porque si no, estanco la emoción que necesito tener. Y quiero tener más emoción cada vez. Quiero sentirme especial. También pasa otra cosa. Cuando hablamos de espontaneidad, la mente con su sistema de creencias siempre dice, espontaneidad es hacer lo que me da la gana. Pues sí, te va a ir muy bien en la vida si haces eso. Claro, el problema es que no estamos viendo que espontaneidad no es igual a intencionalidad en mi acción. Es decir, yo puedo ser espontáneo, pero como no le pongo una intención ni de que tú seas diferente, ni de que tú comprendas mi expresión, ni tengo un objetivo de nada que tenga que ver con mi propia expresión de ser espontáneo, más allá de eso. Cuando ocurre una situación conflictiva, yo la podré gestionar porque estoy tranquilo. Sin embargo, si trato de controlarme para ser lo bueno que creo que tengo que ser, ¿qué ocurrirá? Que en primer lugar me sentiré culpable por no haber sido lo suficientemente bueno. ¿Y sabéis qué pasa? Que más se revela a mi interior. Porque no quiere verse en una tesitura de ser malo, porque se censura en esa expresión. Entonces, es una lucha constante internamente. Yo no puedo tratar de ser bueno si ya me estoy sintiendo internamente malo. Si vivo en esa constante lucha interior porque no me dejo expresar una emoción, al final es donde se van a generar los conflictos, y además con intención. No, porque si yo me lo impongo, voy a imponérselo a los demás. Oye, yo me estoy aguantando y no estoy haciendo eso porque sé que a ti te molesta. Entonces te voy a exigir a ti que te comportes igual que yo. Yo me acuerdo cuando era niño, en este punto que estamos hablando, en este tránsito, yo me acuerdo, bueno, mis padres son de pueblo, de Brenes y de Villaverde. Hola, mamá. Mis padres son de pueblo y ellos hablaban pues de pueblo, ¿no? Con la Z. Y yo de chico hablaba con la Z. Yo me acuerdo que cuando empecé a ir a la guardería y al preescolar, ¿no? Pues yo hablaba con la Z. Y me acuerdo que al principio yo no entendía qué ocurría,
pero empezaban a haber niños, sobre todo de clases a lo mejor superiores, que nos encontrábamos en el recreo, que empezaban a reírse de algo de mí, y yo no lo captaba. Yo veía que hablaban que me decían el tema de la Z, ¿no? Pero yo no caía en qué era lo que me estaban diciendo, hasta que ya me percaté que se estaban riendo porque yo hablaba con la Z. Ah, este pueblo, no sé qué. Yo empecé a estar atento de que cada vez que hablaba tenía una respuesta negativa. Claro, empecé a tener miedo a hablar. Incluso cuando hablaba me atropellaba, porque no quería que se me notara. Total, que me acuerdo que me volví un poco antisocial también por ese punto, porque si hablaba se iban a reír de mí. Me acuerdo que siendo muy chico yo me ponía a ver la tele intentando imitar el acento de los locutores, de los presentadores. Digo, voy a imitar el acento para no hablar con la Z. Efectivamente, después ya no hablo con la Z, ¿vale? Me lo imposté, me lo obligué. Ahora, una vez que ya lo tengo, tampoco me voy a obligar a tener que volver a hablar con la Z, porque ahora ya no me sale, ¿vale? Pero sí es cierto que me puedo reconciliar con lo que es la Z, porque si no, cada vez que alguien hable con la Z me reiré también de él, que era lo que también hacía cuando escuchaba a alguien hablar así. O lo que empecé a generar, el hecho de pensar que ir al pueblo a ver a mis abuelos era algo que... porque tengo que ir al pueblo. Los de pueblo son peores. La realidad es que parece una tontería, pero empecé ya a generar esa creencia siendo muy chico. ¿Entendéis ese ejemplo? Es un ejemplo tonto, pero ese ejemplo tenemos multitud cada uno de nosotros, ¿no? De cómo hemos ido controlando algo de nuestra vida para obtener la respuesta apropiada, ¿vale? Claro, una vez que llegamos y pasamos de esa espontaneidad, esa comparativa y impostación, como decimos antes, empiezo a controlar lo que debo ser en primer lugar, y por ende lo que debo hacer y lo que debo tener, lo que debo marcarme como objetivo en mi vida, ¿vale? De tener. Claro, desde ahí tendremos el ancla, claro. En la dualidad de la emoción ya tendré cada vez más arraigado y más asentado lo que son las emociones buenas y malas que tengo que tener en mí, en mi vida, ¿vale? Y claro, a eso me dará, como decíamos antes, la búsqueda de mi felicidad, de mi perfección, ¿vale? De la perfección de mi vida. Claro, solo que no, la perfección para mí no tiene que ser lo mismo que para cualquier otra persona. Muchas veces la perfección es de ser imperfecto. Muchas veces busco la perfección en ser imperfecto, en dejarme claro a mí mismo que no soy capaz de hacer nada. Porque a lo mejor eso me ha dado una respuesta positiva. Exactamente. Si yo pienso que poniéndome mal o generando una emoción negativa, el entorno, por ejemplo, me va a atender y yo me voy a sentir más querido, voy a potenciar esa emoción. Claro. Porque me da la respuesta que mi miedo quiere, que es que los demás me atiendan, porque yo no quiero salir de una zona que me da miedo, evidentemente. Claro. Ahora te toca contar tu experiencia del colegio. Vale, sí, muy bien. El rechazo del colegio. Exactamente. Yo, por ejemplo, viví en una situación de sobreprotección. ¿Vale? Yo me relacionaba siempre a través de, sobre todo al principio, de mi hermano y de mi madre, ¿vale? Si estaba en mi casa, con mi madre, y si estaba en la calle con los amigos, eran los amigos además de mi hermano, me acuerdo. ¿Qué pasaba? Que yo pues aprendía a no relacionarme con los demás. Pensé que era más cómodo y más seguro si eran otros los que de alguna forma se relacionaban por mí. Me decían, oye, pues venga, tú vete con tu hermano y con sus amiguitos. Si habla mi hermano, entonces yo a lo mejor sí hablo. Si no, no hablo. Si tengo que ir al kiosco a comprar una chuchería, me la pide mi madre mejor, no voy a hacer que el kiosquero me diga algo. Entonces trataba de evitar cualquier tipo de relación directa porque pensaba que era mejor, porque era lo que yo había conocido. Y además encima me sentía más atendido por las personas de mi entorno, era perfecto. Claro. ¿Y qué ocurría si me levantaba triste o si me levantaba mal? Que a lo mejor no iba al cole. Y si quería estar con mi madre o mi padre, ¿qué hago? Claro, de Aprendo hecho, a que eso que llaman depresión es un chollo. claro. Os lo digo así de claro, para mi niño era la lotería porque yo no quería salir de mi casa. No quería demostrarle a nadie que yo podía ser capaz. Entonces, ¿qué pasa? Que yo me acuerdo el primer día, un berrinche, porque además me cogió totalmente desprevenido. Mi madre supongo que se lo olería y no me dijo nada. Me acuerdo el día anterior que ya me dijo mi hermano, oye, mañana vas al cole. Mira, me puse hecho un basilisco, yo no sabía dónde meterme y no quería. Que sí, mañana vas al cole. No me habían explicado tampoco lo que es lo que era. Yo tampoco quería saberlo, ¿vale? Solo sabía no que quería. te tenías que separar. Exactamente. Y cuando llegué a la puerta, no, que no. Yo me acuerdo estar en la clase y estar agarrado a mi madre
Y mi madre pues tratando de que la profesora pues se hiciese cargo, ¿no? Porque claro que para mí eso era la infelicidad total. Para mí la vida, para mí la felicidad era eso, era estar en el seno del hogar y que otros se comunicasen conmigo. Fijaos hasta qué punto la mente asocia qué es lo adecuado, que es la felicidad. Entonces claro, yo me anulé, o sea, yo hice todo lo posible por hacer ver a los demás que yo no estaba bien, que yo estaba mal, que yo era un niño con problemas que necesitaba de ayuda. Entonces, ¿qué pasaba? Que claro, los demás empezaron a creerse en mi papel y empezaban a consentirme cosas de puta madre. Entonces veo que tengo la respuesta que quiero, peor lo hago, más somatizo todo eso, hasta que te das cuenta de que es que no me llevaba a ninguna parte, de que en realidad los demás es que no pueden darme algo que me tengo que dar yo, y que todo eso era al final un círculo vicioso que lo único que generara era más sufrimiento, y que aquello que yo quería en realidad atar es que no se podía atar, porque el tiempo va pasando, las personas van teniendo más edad también, yo voy teniendo más edad evidentemente también, y es algo insostenible. Y además te das cuenta de que lejos de ser feliz, lo único que haces es generar infelicidad a todo tu entorno, no solo a ti sino a todo tu entorno, porque en tu berrinche los demás tampoco saben qué hacer, ¿no? Entonces es una infelicidad que se transmite, ¿no? Pero bueno, esa experiencia realmente para mí fue el mejor regalo, porque si no la vivo no aprendo, no me reconcilio con lo que yo era antes de esa experiencia, y la tuve que vivir para darme cuenta de que en realidad ambas cosas están unidas. Y fue a través de esa experiencia cuando yo dije, qué guay, si no la vivo, a lo mejor vivo siempre toda la vida a medias. Esa experiencia me dio la posibilidad de reconciliarme con toda esa emoción negativa que había expresado a lo largo de todos esos años. Entonces tenemos que darnos cuenta de que la vida, esos polos positivos y negativos en el fondo forman parte de un todo, y que si no vivo esos momentos de infelicidad y de sufrimiento, no puedo comprenderme dentro de la experiencia. ¿Cómo aprendo a asociar la emoción positiva y negativa? Y si os dais cuenta, a veces asocio que la positiva es la que supuestamente es la negativa y viceversa. Por lo tanto, no deis por hecho que la emoción positiva es la que realmente quiero tener en mi vida, porque a veces hay personas que la que quieren tener en su vida es la negativa, porque le da protección de los demás, le da lo que considera que es la permisión y la aceptación externa, porque como decíamos antes, cuanta más depresión tenga, más me toleran determinadas cosas, ¿vale? Y hablamos con criterio, que aquí los dos estábamos diagnosticados de depresiones también crónicas. Y ya hace años que no tenemos absolutamente nada. De hecho, siempre lo repetimos, todo es una creencia de lo que creo que tengo que retener. Y como antes he dicho en el taller, cada vez que a un niño o a un adolescente le dicen le ocurre tal cosa, le están dando ideas para agarrarse precisamente a su ancla emocional. Que no os creáis todo lo que os habéis creído. Claro. Yo me llevé muchos años de mi vida que sí que es verdad que parecía que no era capaz. Pero ¿sabéis qué? Que era mi protección. Quería refugiarme y no escuchar todo lo que externamente me hacía sufrir, y me aliviaba alejarme y evadirme del mundo. Y eso al final es lo que ocurre con este tipo de patologías, ¿vale? Y tenéis que daros cuenta de que cuanto más la agarre y más la defienda, más la voy a sufrir. Y bueno, entonces, ¿por dónde empiezo? Si yo tengo una dependencia emocional, ¿por dónde empiezo, no? Lo primero es comprenderme en mi autoconcepto. ¿De dónde surge mi dependencia? ¿Qué es lo que yo he vivido? Claro. Mi experiencia. Claro. Eso es lo primero que tenemos que empezar a abordar siempre. La experiencia que cada uno de nosotros ha vivido. Claro. A partir de ahí podré ver la asociación en mi presente, porque como decía Miguel Ángel antes, la mente es asociativa. Por lo tanto, lo que yo percibo en mi momento presente que me hace sufrir, en realidad es mi pasado que lo estoy trayendo aquí. Son elementos, personas, comportamientos que me están recordando a lo que me hizo tener los picos en ese pasado. Entonces, comprendiendo los picos que yo he tenido en el pasado, podré comprender esa dependencia y podré empezar a soltarla. Pero esto es como el que tiene agarrado una botellita y no se da cuenta de que la tiene. Si no entiendo que es que la estoy agarrando yo, evidentemente no puedo soltarla. Y si quieres cabrearte con todo el mundo para que comprendan que no se puede soltar, bueno, pues no la sueltes. Claro. Al final quiero llegar a eso que he idealizado, a eso que es en verdad antinatura, pero que he aprendido a idealizar, ¿vale?
y a marcarme como metas de vida. Claro, eso siempre nos recuerda al tema de las películas de Antena 3 de mediodía. Porque sí que ideal, la pareja, los niños, el gato, el perro. Bueno, hasta hay gente que, por ejemplo, con las películas de La Navidad... casa con piscina, ¿eh? Sí, sí, completamente. Hay personas que dicen, pero que lo que me cuentan en la película no es verdad, porque es que dan por sentado que las películas, todo lo que te cuentan en cuanto a emociones, eso es así, funciona el mundo así. Una vez que ya tengo esa dualidad emocional cada vez más establecida, más clara, ¿qué empezaré a hacer? Empiezo a atender cada vez más todavía lo que nosotros decimos que es el concepto externo, ya sea de lo que me da un prestigio, lo que me da un valor, lo que me da un reconocimiento. Empiezo a darle importancia a, digamos, los complementos que me incorporo cada vez más en mi vida y que me hacen sentirme mejor conmigo mismo. Entre comillas, pero si no los tengo, ¿qué? Por eso ponemos que al final es el orgullo y el prestigio, ¿vale? ¿Por qué? Por ser quien he llegado a ser o por saber quién quiero ser. Eso me alivia. ¿Nunca os ha pasado de que queréis hacer algo en vuestra vida y lo pregonáis a todo el mundo? Lo típico, me he puesto a dieta, pero no adelgazo, pero yo lo digo a todo el mundo, me he puesto a dieta. Me alivia, porque ya me he marcado el objetivo para tener salud, estoy tranquilo. Pero el problema es, ¿lo estoy llevando a cabo? Yo no. ¿Os dais cuenta de ese punto? Y cada vez le doy más poder y valor a lo que es lo externo. Eso al final está asociado a lo que me hace tomar decisiones rápidas o lo que me hace dudar muchísimo de mí. Porque al final acabo comparando lo que me va a dar orgullo y prestigio en mi vida, o lo que no. Y aquí está el punto, un punto súper importante, y es el hecho de que hasta que la persona no llega, entre comillas, a un estatus de reconocimiento social, las personas más cercanas a ella o a él no van a terminar de reconocérselo. Porque en primer lugar menospreciamos también el entorno cercano, porque si me menosprecio yo, pues claro que voy a acabar menospreciando a mi hijo, a mi hija, y a mi hermano, o a mi padre o a mi madre. Porque si yo no soy capaz, ellos tampoco lo van a hacer. ¿Entendéis? Pero cuando consiguen la meta, sí me va a interesar poder mostrarlo como que formo parte de ese éxito, aunque yo realmente no tenga nada que ver con él. ¿Entendéis? Puede parecer un poco duro lo que estamos diciendo, pero realmente se da. Pero acordaos, esto que estamos diciendo no es ver lo malo que tenemos dentro, sino el funcionamiento de mi mente, los engarces. ¿Por qué? Porque muchas personas que vienen a este tipo de talleres es como que piensan que, joder, el ser humano no tiene solución. Es lo peor de lo peor, porque siempre va con inquina. Y no va por ahí. Es que tenemos que darnos cuenta que la respuesta que yo quiero conseguir es en función a algo que creo que también que necesito para yo estar seguro. Digamos que es como un sistema de supervivencia. No lo hacemos voluntariamente, lo hacemos como compensación de algo que no he llegado a comprender. Entonces tengo que comprender ese positivo y ese negativo para darme cuenta de que lo negativo no me hace malo. Si no, todo lo que veamos aquí al final me va a generar rechazo, porque pienso que no hago más que pensar malicias. Pero es que eso no es malicia, eso es una compensación. Eso tiene un porqué, tiene una asociación. Nosotros siempre lo decimos. El ser humano por naturaleza no es ni bueno ni malo. Esos conceptos se los pone la dualidad de la mente. La persona más identificada con su miedo, en el fondo no es que tenga la maldad dentro, sino que tiene un concepto contra el cual está luchando, de sí mismo en primer lugar. Y hasta que no nos damos cuenta de eso, no podemos comprendernos a nosotros. ¿Por qué? Porque yo voy a ver un poquito de esa maldad dentro de mí, siempre en algún momento. Y entonces me censuro. Y no me autocastigo. Tenemos que darnos cuenta de que no es así, de que todo siempre tiene un porqué, una asociación de mi experiencia. Lo simple, lo espontáneo. Es que eso que está ahí es lo más, digamos, divino que tenemos. La expresión de nuestra espontaneidad es lo más divino. El problema es cuando creemos que en la espontaneidad hay parte mala o maligna. Y ese problema nos tenemos que dar muchas veces cuenta, porque las distintas religiones y demás muchas veces la hemos distorsionado desde ese enfoque. No digo que la distorsiona la religión en sí, la distorsionan los previos, digamos, a esas religiones en sí, ¿no? Y tenemos que darnos cuenta de que la esencia natural de cada ser humano nunca es algo malo, ni nunca es algo que haya que contener o retener o que modificar, ¿vale? Y eso además nos lleva muchas veces a la no aceptación clara de una expresión de mí, ya sea de orientación sexual, ya sea de unos gustos determinados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que ser capaces de darnos cuenta muy bien de que cada vez que he aplicado lo que creo que debo ser en mi vida,
Cada vez que me he aplicado un debe, lo que nosotros decimos como un debe, estoy alejándome de mí. Porque debo ser o hacer o tener eso para sentirme mejor y estar más lejos de mi esencia. Porque además el debe siempre está asociado a la culpa. Cada vez que yo me impongo algo en mi vida, descuida que antes es que quiero reparar algo, una función de mí, una actuación mala, algo que me ha hecho sentirme culpable. Eso es lo que al final genera el debe. Y lo podéis ver clarísimamente. Cualquier imposición que tengáis en vuestra vida, mirad qué ocurre si no lo hacéis y veréis la culpa detrás. Y el mosqueo. Y el mosqueo también, completamente. Y esto es súper importante. Exigiré que me reconozcan en el concepto que yo me he creado. Ya sea el concepto de estar mal y ser víctima, tú me lo tienes que reconocer. Porque si no me lo reconoces, voy a ir en contra de ti. Y te diré que eres poca, qué mala persona. Bueno, no eres tú, ni mala, que me está mirando la pobre. Qué mala persona eres, que no tienes consideración, que no sé qué. Y esto es muy común que personas a lo mejor que están en lo que nosotros llamamos un pobre de mí, ¿no? Un victimismo, no tengo fuerzas, no puedo. Cuando alguien le lleva la contraria, saca la fuerza y vamos, se convierte. Entonces, bueno, nos podemos dar cuenta de que al final eso es lo que exigiré que se me reconozca. ¿Para qué? Para tener precisamente el ancla emocional que quiero. ¿Positivo o negativo? ¿Vale? Recordad, hay muchísimos de estos engarces que son inconscientes. Que no es que yo me levante por la mañana y diga, pues lo hago. Son asociativos, aquí lo explicamos de un modo fácil de ver, pero las herramientas, las dinámicas son las que nos hablan realmente y nos hacen ver los engarces inconscientes que yo voluntariamente no puedo ver en primer lugar. ¿Vale? Lo digo para que penséis que esto no es un plan orquestado, digamos, premeditado. Es un engarce entre mi mente inconsciente, es decir, lo que me ha hecho sufrir que quiero que no se vuelva a repetir en mi vida, o lo que me ha hecho sentirme especial y quiero volver a tener en mi vida. Y eso es inconsciente, es sutil, ¿vale? Y por ende, después se creará lo que es el sistema de creencia. Mi sistema de creencia y mi concepto de inteligencia emocional. Esto que estamos hablando es inteligencia emocional. El problema es que es la inteligencia emocional de controlar mis emociones y de impostar mis emociones para tener un concepto determinado. Eso no es gestión emocional. Y el problema es que el 95% de los cursos y talleres relacionados con inteligencia emocional se basan en poner un parche, como os estamos explicando. Eso crea dependencia. Si nosotros hacemos eso, nos volvemos ricos. Porque crea un enganche y porque encima vais a depender de nosotros de que os digamos qué tenéis que hacer. Pero es que la clave, recordad, la educación, la clave ¿cuál era? Ser responsable de mi vida. Si yo voy a un sitio y me van a decir qué es lo que tengo que hacer en los próximos 3 meses, mal vamos, ¿no? ¿Entendéis? La forma de trabajar siempre es desde la comprensión de mi experiencia. Y la comprensión de mi experiencia no es lo que yo te diga, sino lo que tú ves en función a tu propia experiencia, como estoy diciendo. Entonces, ahí no hay autoengaños posibles, porque yo veo la asociación de mi presente de lo que he vivido en mi pasado. Es una asociación que yo hago en primera persona. Si yo la hago, no me lo tiene que decir nadie, no me la tengo que creer porque sí, sino que me lo estoy demostrando con esa experiencia. Esa es la clave. ¿Me empodera la herramienta que estoy utilizando porque pone el foco en mí? ¿O al final es un sistema de creencias nuevo que hace que alivie mi situación actual? Claro. Nosotros decimos que son como 3, entre comillas, fases o parámetros importantes que tengo que aplicar. Está la parte teórica, digamos, ¿no? Que está muy bien, pero la parte teórica después me llevará a la parte indagativa, es decir, a comprender con esa teoría mi propia experiencia dentro de mí. Y finalmente, ¿cuál? La práctica. Si no termino de empezar a practicar los patrones diferentes, digamos, desde ya la libertad de mi espontaneidad, no terminaré de creerme que eso es posible. Porque la mente, como decimos, necesita pruebas. Una vez que yo esto lo comprendo, una vez que lo indago y lo veo en mí, tendré que demostrarle a la mente que es verdad, ¿no? Porque si no lo demuestro, me voy a quedar siempre en la misma zona de confort. De hecho hay personas que nos lo dicen: oye, es que yo ya sé de dónde me viene todo, pero es que sigo estando igual. Vale, pero has cambiado tu patrón de actuación o tu vida sigue siendo exactamente la misma. Sigue siendo la misma. Ya es que entonces no puede haber un cambio si tú no te ves en una situación diferente. Tienes tú que poner de tu predisposición y cambiar ese patrón desde la comprensión que has sacado. ¿Podéis poner un ejemplo de lo que estoy hablando? Sí, si yo, Así didáctico, por favor. si, por ejemplo, lo que te decía, si mi mente me dice que estar en un sitio refugiado, que otras personas decidan por mí, es lo correcto,
y yo me di cuenta de que en verdad es lo que yo me he montado para no expresarme en mi vida, puedo decidir hacer una acción en consecuencia y verme en una situación diferente. Pero si sigo diciéndole, no, Miguel, mejor díselo tú porque a mí me da cosita. Si yo no cojo y empiezo a decir, no, es que ya sé que esto, estar aquí donde estoy, refugiado, es lo que me hace sufrir. Me tengo que ver en la situación diferente y relacionarme yo directamente. Para que la mente vea que no es cierto que le va a generar un sufrimiento el hecho de que yo me comunique directamente. Claro, el autoengaño necesita hechos. Hechos. Claro, que ocurre el autoengaño mental. Es que esto me pone nervioso. Claro, pero es que es una emoción normal. Yo hago un examen y me pongo nervioso, ¿no? Es normal. Al principio es normal cuando me pongo en una tesitura a la cual no estoy acostumbrado y a la cual he creído que me va a llevar una respuesta negativa para mí. Claro. Entonces es normal, pero a pesar de eso tengo que ser capaz de demostrármelo. Claro, tengo que vivir la emoción y aunque tenga esa emoción, yo lo hago porque ya sé que quiero hacerlo. Pero tengo que tener esa responsabilidad conmigo. Tengo la emoción de, ay, ¿qué va a pasar? Pero yo lo hago, o sea, es que no me dejo llevar por la emoción. Claro. Exactamente. Porque el problema es que creemos que, ay, es que me pone nervioso, no lo hago, no puedo estar nervioso. Joder, pues entonces no hago nada, pero entonces no hago nada en toda la vida. Yo siempre lo digo, cada vez que damos cualquier tipo de taller o sesión, yo al principio me acojono, yo me pongo muy nervioso. Yo antes de que vengáis, yo estoy súper nervioso, pero me dura nada, 1 minuto, 2 minutos, ya llega la gente y yo solo digo, nada, es tontería, no es nada. Pero claro, es que yo era antisocial. Yo me acuerdo que daba un rodeo por una calle trasera de mi bloque para no tener que atravesar el parque, para no cruzarme con la gente, con las personas. O sea, es lógico. Pero imaginaos, si le sigo haciendo caso a eso, al final sigo en la estela de lo mismo. Claro. Tengo que vivir esa emoción y decir, es que no pasa nada. Tenemos que relacionarnos de una forma diferente con la emoción que pienso que no puedo tener. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a esto. No, es que no podré ser yo hasta que no tenga la respuesta positiva haciendo la acción. Ese es el autoengaño perfecto. Claro. Todavía no estoy preparado porque no tengo la respuesta positiva. Cuando estoy haciendo la acción todavía me da miedo, no la puedo hacer. Necesito más tiempo. No es el momento. Esperanza se ríe. No te lo decía por ti, pero mira. Necesito más tiempo. Eso son posponer algo que en verdad no quiero abordar porque me da miedo, porque he creído que así sigo en mi zona de confort. Rompo con el sistema de creencia en el momento que yo me demuestro que emoción negativa no es igual a respuesta negativa, sino que respuesta negativa es emoción. O sea, yo tengo una emoción negativa, ¿vale? Pero eso no define mi acción. Yo puedo decidir aunque tenga esa emoción. Y además no me define como persona. Ni muchísimo menos. Es completamente. Totalmente. Sin embargo, no nos creemos, por contrario, por ejemplo, Claro. que una emoción positiva pueda definir a una persona. Ahí está. Totalmente. Completamente. El problema es que esto que estamos diciendo no es políticamente correcto. Entonces, claro, es muy fácil censurar simplemente porque lo que transmitimos no es, entre comillas, lo ético. Si yo no acepto y comprendo mi experiencia de vida, ¿cómo voy a intentar aconsejar y orientar a alguien en la suya? Si el primero que está perdido soy yo. Además, con todos los temas de psicología o de derivados al desarrollo personal, lo que mueve en primer lugar al individuo a hacerlo es precisamente una inquietud interna. Y quiere tener una herramienta para calmar, y muchas veces la herramienta se queda en la superficie teórica, no en la comprensión interna. Entonces, bueno, siempre nos gusta decirlo. ¿Para qué? Para que os deis cuenta de que realmente lo que estamos abordando es una práctica de vida y vosotros seguro que lo podéis encontrar dentro de vosotros. Que sí, que hay una parte positiva, que está guay, pero que evidentemente si nosotros no hubiésemos cocinado lo que os estamos transmitiendo, ¿qué estamos haciendo aquí? Compartiendo la receta. ¿Qué se va a dar cuando no haya el reconocimiento que quiero? Si lo hay, me quedaré aquí. Me va bien, sigo y lo refuerzo. Y exigiré cada vez más. Porque así cada vez me sentiré superior o mejor conmigo mismo. Me da igual el término que queráis usar. Al mismo tiempo me seguiré más a mí mismo, ¿no? Claro, Nuevas metas, claro. Por supuesto, porque lo que exijo fuera, hay dos opciones, ¿vale? Muchas veces exijo fuera lo que me exijo a mí, porque en el fondo yo no lo quiero hacer. Por lo tanto, pues si yo me jodo, tú también te jodes, ¿sabes? Y es así. O exijo fuera lo que yo no quiero exigirme a mí, porque eso me alivia. ¿Vale? Me alivia pensar que alguien se haga responsable de mis problemas. Y hay risas. ¿Sí? Un ejemplo, por favor.
Sí, yéndonos al tema del pobre de mí, ¿no? De la persona que está victimizada, ¿no? Victimizándose. Pues esa persona va a querer exigir que otros se hagan responsables de determinados quehaceres, ejemplo, el laboral, por ejemplo, de mi pareja o de mi hijo. ¿Por qué? Porque yo no puedo trabajar y tú tienes que mantener la casa. Exijo fuera lo que en el fondo yo no estoy aplicando en mi vida, porque me he creado la excusa para no hacerlo. Eso sería un ejemplo. El otro ejemplo, ¿cuál podría ser? Pues directamente yo me exijo ser mega perfecto o perfecta. Muchas obligaciones, Y muchos como me lo quehaceres. exijo yo, todo mi círculo, yo voy a seleccionar el círculo perfecto. Ficticiamente hablando, claro. Imaginaos, como nosotros decimos, el ego místico, ¿no? Pues espiritual, pues que nosotros somos un rollo muy espiritual en el fondo, ¿vale? Pero cuando lo hacemos desde una impostación, al final está vacío de esencia, ¿no? ¿Qué ocurre cuando yo creo que por sonreír y dar las gracias 3 veces continuamente soy más yo? Pues que me voy a rodear de personas robóticas que actúen como yo porque me alivia. Me siento seguro dentro de ese entorno, de un entorno donde ninguno son ellos mismos y donde no va a haber la improvisación. Porque nadie va a actuar de un modo diferente improvisadamente hablando. La persona espontánea a veces da miedo a las personas indecisas. ¿Por qué? Porque no saben por dónde les va a salir. Por eso muchas veces nos dicen, es que a veces me da miedo ir a los cursos vuestros. Ni mejor ni peor, ¿vale? Cuando estoy diciendo esto no estoy haciendo un juicio de valor. Estamos hablando de que esa persona está más identificada con eso. Y todos hay momentos donde nos identificamos con eso, ¿vale? Por lo tanto, no estoy haciendo una separación de ser mejor o peor, ¿vale? Todos tenemos momentos donde nos identificamos más y donde nos permitimos más ser, ¿vale? Y cuando digo esto, no importa que la persona lo practique si en el fondo se permite cada vez más expresarse en sí misma. Bueno, pues que dé las gracias 3 veces. Yo lo utilizo de forma cómica para que se os quede, ¿vale? Pero no con intención de que nadie se sienta ofendido, ¿vale? Pero que realmente no es necesario. Como siempre digo, las palabras son solo palabras, se pueden quedar vacías de contenido. A veces una mirada puede transmitir mucho más amor que una palabra. A veces decir te quiero transmite menos que una mirada concreta. Por lo tanto, no creamos que tenemos que impostar un comportamiento, porque el comportamiento es la carcasa de lo que es nuestra esencia. Y a veces irá alineado con lo que es nuestra esencia y otras veces no. ¿Vale? ¿Entendéis? Muy bien. Por eso hay tanta gente después que hacen antiestrés. Para desfogar. ¿Vale? Sí. Porque eso genera tensión, eso es una represión emocional. ¿Vale? Impostar una emoción determinada está reprimiendo otra y eso cansa y tensa muchísimo. Yo por lo menos en primera persona os lo digo, cansa y estresa muchísimo. Muchísimo. Yo me acuerdo cuando empezamos a dar los talleres y los cursos, claro, yo tenía un miedo a exponerme a la gente, pero a la misma vez me daba miedo fallar. Por lo tanto, cuando yo veía en alguien algo que sabía que no le iba a gustar, me costaba mucho decirlo o no lo decía. Acababa diciendo lo que la persona quería oír. Y al final, ¿sabéis qué ocurría? Que me empezaba a doler la cabeza y me ponía malo. Porque estaba mintiendo. Yo, en primer lugar a mí y después al contrario, ¿no? Y eso me sirvió muchísimo en los primeros meses cuando empecé a hacer esto, ¿no? Porque había muchos momentos que le decía, Dani, yo lo dejo. Porque daba 2 sesiones privadas y ya no podía dar más en toda la semana porque estaba hecho una mierda. Y era porque en el fondo estaba reprimiéndome emocionalmente o lo soltaba y me sentía mal conmigo mismo. Porque la persona a lo mejor se iba llorando y yo decía, estoy fallando. Que las personas vienen aquí a irse bien, no irse llorando. Y no me daba cuenta de que todavía me quedaba reconciliarme yo con esa parte negativa que estaba en mí. A veces es necesario llorar para aceptar esa emoción. ¿Vale? Y no pasa nada. Llorar. ¿Vale? Algo si yo quiero, hombre, en tu caso no porque tu trabajo tienes que decirlo, pero si yo quiero chillar para soltar esa emoción, no podría... No, es lo que estábamos diciendo. No estoy diciendo que no se pueda, sino que puedo darme cuenta de que necesito tener esa distensión, es decir, esa descarga de tensión emocional porque tengo una represión por otro lado. Evidentemente, si no descargo, me voy a bloquear y me puedo enfermar. No estoy diciendo que no lo hagas, sino que a la misma vez te des cuenta de dónde estás reprimiéndote. Porque si no, siempre me quedo en el mismo círculo vicioso. ¿Vale? Ejemplo. De expresarlo. Claro. Yo me reprimo de expresarlo mal. Perfecto. Pero al final es lo mismo porque Sí, te bueno, lleva a reprimir expresarte. Expresarlo mal. Claro. Digo, yo tengo una necesidad y quiero expresar tanto lo bueno como lo malo, ahí pero está. como lo malo. Crear algo tan negativo en la otra persona, pues digo, pues venga, lo voy a expresar. Es que habría no que sé ver. hablarlo bien, no Es sé... que
eso como no me quiero, como yo no me, como yo no es me que acepto, claro, habría que ver cuando qué me digo- mensaje es el que quieres comunicar y te hace sentirte mal, porque a veces confundimos ser claro y expresar mi emoción real con lo que es expresar mi reacción emocional ante algo que no acepto. Eso no es coherente tampoco con mi espontaneidad o con mi ser. Sí. Simplemente necesito expresarme para conseguir algo a cambio, porque estoy exigiendo algo. Entonces tenemos que darnos cuenta de que ¿qué es lo que me genera esa represión? El que me callo cosas malas. ¿Qué cosas malas me callo? ¿Por qué eso me genera malestar? Esa es la pregunta. No por qué no digo lo que... ¿Por qué no le digo a Charlie todo lo malo que me cae y me parece mal que hace? No, el problema lo tengo yo en mí. Claro. ¿Por qué me molesta eso de Charlie? Y eso es muy importante. ¿Dónde ponemos el foco a la hora de evaluar una situación? Es un decir, ¿eh? ¿Dónde pongo el foco? Ya está, bueno, pues Charlie te sobra. ¿Dónde pongo el foco es fundamental? ¿Por qué? Porque tendemos a decir, no, es que esta persona es tóxica, entonces no me relaciono con él. Si me empiezo a poner excusas, no me daré cuenta de lo que es lo que yo percibo, lo que en el fondo me genera toxicidad, no la persona, sino lo que yo rechazo de la persona, que no es lo mismo. Reactiva mi toxicidad interna, mi incomprensión, ¿vale? Como decíamos antes, no es algo con lo que he nacido, pero sí es algo que he creado y que tengo retenido y que tengo enquistado, ¿vale? Entonces, Miguel Ángel, en lugar de ser espontáneos, seríamos reactivos. Ah, Claro. está, impulsivos. Sí. Y muchas veces creemos, el síndrome Belén Esteban, que decimos nosotros siempre, creemos que somos así. Es que me tienes que aceptar, es que yo soy así. Y no, no soy así. ¿Vale? Reacciono. Claro. ¿Cree que así? Exactamente. A ver, estamos hablando de ella, yo tampoco la conozco. Con el concepto que todo el mundo tenemos, porque es verdad que a lo mejor ahora está más tranquila la mujer. Es más mayor también. Porque a lo mejor ahora está en un punto distinto. Lo decimos de forma jocosa, como digo siempre, ¿vale? Pero sí es eso, creemos que es que yo soy así, tú me tienes que aceptar así. Y exijo que se me reconozca que yo soy así, de prepotente, de soberbio, de malhumorado. No, es que yo no soy así. Quiero ser así, porque me da seguridad. Por lo tanto, esas carencias y menosprecios, como decíamos antes, es lo que denota y está en mí. Al final tengo carencias y menosprecios en mí que van a darse cuando ese reconocimiento no se dé, o cuando el reconocimiento siempre sea el mismo. He llegado hasta aquí. ¡Wow! Todo el mundo bien. Pero La pasan siguiente los meta. años y sigo aquí. La siguiente meta. Llega un momento que digo, quiero más. No quiero quedarme con esto. Y encima llega otra persona que hace lo mismo que yo y está aquí. Pero es que esta persona está aquí, yo estoy aquí. Ahora, Al final, ¿qué voy a hacer? Lo que nosotros decimos que es un chantaje emocional. Chantaje. Pero Voy a dado- chantajear en mí, y si me chantajeo también también al lo hago otro. con los demás. Pero daos cuenta de una cosa, de que la carencia y el menosprecio que yo noto aquí soy consciente de él, pero en el fondo lo llevo arrastrando desde aquí. Yo ya aquí me sentía carente y menospreciado, por eso imposto y busco la perfección. Como consecuencia, el reconocimiento que quiero conseguir, y aquí cuando no lo tengo es cuando soy consciente, pero en el fondo ya lo tenía de antes. Ahí está. Entonces tengo que darme cuenta de que el recorrido aquí es cuando ya está en expresión, pero ya lo he ido arrastrando a lo largo de toda la experiencia de vida. ¿Qué ocurre desde las carencias y menosprecios? De la exigencia. Al final estoy intentando aplicar obligaciones o sometimiento. A veces pueden ser obligaciones, entre comillas, aparentemente coherentes o éticas. O como decimos antes, que todo el mundo va a aceptar. Pero la clave es que a lo mejor yo estoy intentando obligar que la persona lo experimente así. No sé, lo típico, quedo con mis amigos y yo quiero que se rían todo el tiempo, pero es que a lo mejor no tienen ganas de reírse. Y yo digo, es que ¿tú te crees que es normal venir y estar siempre triste? Estoy intentando que se someta a estar con una emoción determinada. O al revés. Estoy con amigos y siempre estamos hablando de las penas. Porque así criticamos a todo el mundo y nos sentimos aliviados nosotros mismos. Pues también ocurre lo mismo, ¿no? Entonces no nos damos cuenta de que eso ya es regocijarnos en nuestras carencias y menosprecios. ¿Vale? ¿Y a qué me va a llevar ese punto? Al rechazo emocional, ahí estaría, digamos, ya la lucha también por amor. En realidad todo está relacionado, ¿no? Pero aquí es donde se deja palpable, ¿no? La dependencia emocional de conseguir mi objetivo, de que el amor venga de fuera, ¿no? Ya sea a través de ese pobre de mí que decíamos, de ese sentirme menos, o ya sea desde el sentirme más. Pero da igual, la cosa es que yo necesito algo del entorno, porque yo por mí mismo no puedo dármelo. Ese reconocimiento me tiene que venir de fuera, necesito ese ingrediente. Si no tengo ese ingrediente, no tengo amor. Claro. Entonces mi mente asocia que amor es igual a reconocimiento. Si no lo tengo, estoy perdido, me siento perdido. Necesito potenciarlo y que de alguna forma el entorno me dé
lo que mi dependencia necesita. Y al final este círculo se cierra precisamente con el rechazo emocional que me va a llevar a luchar por amor. Estoy luchando, intentando conseguir el amor en mi vida sin darme cuenta de que lo que no estoy aceptando es el amor hacia mí, lo que no me estoy permitiendo es amarme a mí. Por lo tanto, al final tengo una dependencia emocional porque he idealizado unas emociones y quiero rechazar otras. Y lucho con las personas que me recuerdan las emociones que yo rechazo en mí. E idealizo las personas que tienen las emociones que yo intento anclar en mí. Y no me doy cuenta de que a lo mejor todos somos un poco actores y actrices en nuestras vidas. Todos cuando salimos en círculos sociales damos, entre comillas, lo mejor de nosotros, lo que creemos que tenemos que dar en ese entorno. Eso es solo una faceta de nosotros, es una expresión. Y a veces esa expresión es como creerse el personaje que un actor interpreta. ¿Entendéis? Entonces, claro, visto en ese punto, todo eso va a converger en el poder emocional. El poder que al final, desde esta perspectiva, le estaré dando a todo lo exterior, porque creo que yo no tengo ningún poder interior. Ese estado emocional en el cual os encontráis es el que tenéis que empezar a abordar desde otra óptica. Como antes decía, no sé si era María, o no sé quién fue, que decía, bueno, y ahora lo que tengo es que empezar a permitírmelo ver desde otra óptica. Los que queráis empezar a verlo en vosotros mismos de un modo más claro, evidentemente nosotros tenemos cursos, sesiones privadas para abordarlo. Quien lo quiera trabajar, no lo penséis 2 veces porque os cambia la vida, así de claro. Aunque quede orgulloso, prepotente decirlo, pero es que es así. ¿Vale? Entonces, quien realmente queréis abordarlo de lleno, ahí tenéis esa posibilidad. Quien queréis hacerlo a medida, bueno, pues tenemos sesiones privadas también, donde podéis consultarnos y contratarlo. Quien queráis simplemente indagar de forma un poquito más superficial, bueno, tenemos nuestro canal de YouTube en Coaching Pop, donde tenéis multitud de talleres que podéis ver. Pero recordad, esa es la parte superficial, ¿vale? Esa no me va a hacer ver mi incomprensión, ¿vale? Ni me va a hacer equilibrar realmente mi estado. Pero oye, mejor eso que nada, desde nuestro punto de vista, ¿vale? Entonces, bueno, hasta aquí el taller de hoy. Os queremos dar las gracias por haber asistido. Queremos invitaros, sobre todo, súper importante, no os dejéis para el último lugar. Estamos acostumbrados a que todo lo que tenga que ver con el amor hacia mí es lo último que le dedico, es lo último que invierto en mí. Ya no hablo solo de dinero, hablo también de tiempo. Y eso precisamente es el error más grande de mi vida, porque me lleva precisamente a anclarme y menospreciarme en mí. Y el problema es que lo más vital realmente que tengo en este instante soy yo mismo. Porque si yo no estoy reconciliado bien en mí, mi vida igualmente va a ser un desastre. ¿Vale? Bueno, esperamos que os vayáis con un mensaje de positividad. ¿Cuál? Que se puede.